there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el Dr. Jimmy Dupree, Loren Larson, Bob Cornell y el Dr. David Watts, y estamos muy felices de tener a nuestro querido invitado especial el día de hoy, a Bob Cornell. Bob, ¿cómo está la iglesia? Está muy bien, sí, está muy bien, y la iglesia está creciendo espiritualmente y en números también. Dios está haciendo grandes cosas. La dirección de la iglesia es... La iglesia está localizada en 1124 Brickland Avenue en Murfreesboro, Tennessee. Tenemos el servicio a las 10:30 del domingo y el martes a las 7 de la noche. Si está en el área de Nashville, Murfreesboro, cerca de Murfreesboro, nos gustaría que estuviera con nosotros. Maravilloso, y mantenemos lo que podemos con la actualidad. Bueno, yo con ustedes también. Si estamos nosotros de tu lado, quiero que lo sepas. Gracias, significa bastante. Y esa parte del mundo necesita una gran iglesia. Sí, eso es cierto. ¿Ya has estado ahí cuánto tiempo? ¿Como un año? 4 años y medio, sí. Es la culpa de Loren, sí. Sí. Yo le sigo diciendo. Parece corto. No puede contar más de 2. Lucho cuando llego a los 6. Han pasado 4 años y medio, pero siento como que apenas estamos comenzando en muchos aspectos. Pero Dios está haciendo cosas grandes. Maravilloso. Nuestra contingencia para Israel no está aquí el día de hoy. Y vamos a continuar con eso en el programa de mañana, si Dios lo permite. Continuaremos con nuestro estudio del apóstol Pablo, del gran capítulo 9, 8, 9 y 10 de Romanos. Hoy comenzaremos con el versículo 8. Ya leímos este versículo varias veces, pero para poder continuar desde allí, porque hay una pausa ahí en el pasaje. Si es posible, Dave, por favor. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, son los hijos de Dios. No son hijos de Dios simplemente porque son judíos. Sino que los que son hijos de las promesas son contados como descendientes. Aquellos que creen en la promesa que es Cristo. Loren, ¿de qué es de lo que está hablando Pablo, los hijos de la promesa? Bueno, hemos estado nuevamente estudiando este texto y Pablo está lamentando que no hay muchos judíos en el nuevo pacto, en la iglesia, y están dirigiéndose a la idea de que la salvación nacional que no es un factor. Básicamente está diciendo que no todos los que son de la simiente de Abraham son hijos de Abraham. Discúlpame, Loren, pero ¿ese era un gran problema con Israel o no? Así es. La salvación nacionalista. Sí, señor. Eso fue una de las cosas, por supuesto, en el mensaje de Juan el Bautista. Dios no necesita un linaje, Él necesita a alguien que acepte su plan de salvación del corazón. Él puede levantar piedras si Él quisiera. Sí, es lo que Juan dijo. Sí, eso obviamente fue un problema, y aún ahora, nuevamente, uno de los rechazos que miramos de los judíos es ellos realmente no entienden la necesidad de la salvación, porque ellos se miran como un pueblo especial de Dios, solamente del linaje. Entonces él tuvo que combatir esa actitud. Lo está, pero claramente está diciendo que no todos los que son del linaje de Abraham o de ese linaje es salvo. Y no eran demasiado, o no estaban demasiado felices con ello. No, él está clarificando, comenzando con el capítulo 9, y lo leímos unas semanas atrás, la idea de que él lamenta a Israel que no es salva. Y también está lamentando el número de los israelitas que creen que son salvos y aún no son incluidos en la promesa del nuevo pacto porque no han aceptado a Cristo. Y ese es el criterio. Ese es el criterio. Y eso es realmente lo que está discutiendo aquí. Los hijos de las promesas son contados en las descendencias, y eso se refiere otra vez, como vamos a leer más adelante, a Isaac y más adelante y aún los hijos de Isaac.
como ejemplo que usted no solamente puede nacer en algo, este nuevo pacto demanda una experiencia de nacer de nuevo. Es lo mismo el día de hoy, la actitud de la gente que pertenece a ciertas iglesias, Oh, sí, pensando que eso les da a ellos la salvación. correcto. Solo estar involucrados en actividades religiosas muchas veces es lo que la gente cuenta. En la Sí. mente de Dios no cuenta. Bob, no mencioné hace un momento, pero por favor opina cuando quieras. Sí, señor. No esperes que alguien te lo pida. Sí, señor. Y no importa. Bueno, entonces realmente el espíritu de todo esto es lo mismo hoy que fue entonces en cierto sentido. En cierto sentido, sí, no es una salvación nacionalista, pero asociación con comunión. Bueno, hay una nueva o buena cantidad de cristianos que creen de gente que cree que es cristiana porque vive en Estados Unidos. Bueno, yo sé que probablemente hace 30 años, 85% de acuerdo a las encuestas declaraban que eran cristianos. Yo no creo que teníamos 85% legítimamente. No, no lo creo. Bueno, a ese punto, años atrás, nosotros evangelizábamos bastante de puerta en puerta, repartiendo tratados. La razón número uno que la gente daba que no querían hablar es que pertenecían a tal y tal iglesias. Esa era la razón número uno, que no tenían tiempo para escucharlos. Yo recuerdo cuando mi abuela fue bautizada con el Espíritu Santo. Ella estaba en fuego por Dios y a todo mundo a quien ella conocía le decía al respecto. Y el alto alguacil vino a su casa una mañana para ver a mi abuelo. Mi abuelo era el jefe de la policía. Y preguntó dónde estaba Willie, era mi abuelo. Y lo ignoró completamente. Y Noah, era su nombre, Noah Cross. Noah, ¿es usted salvo?, le dijo. Casi lo mató del miedo. Él no pudo pensar a qué iglesia pertenecía. Él estaba tratando de recordar que le pertenecía a cierta iglesia de la ciudad. Esa era su respuesta para ella. No pudo recordarlo. Bueno, hay muchas personas hoy en día que piensan que si pertenecen a cierta iglesia o si hacen suficientes actividades religiosas, que están bien y no entienden. ¿Será esto tan prevalente hoy como lo mencionó Lauren hace 50 años? Yo creo que sí, especialmente en las iglesias más liberales que se han apartado más y más de la Biblia. Nunca ha nacido de nuevo. Nunca han nacido de nuevo, entonces el ellos apartarse, bueno, creo que en muchas de nuestras iglesias pentecostales tradicionales hay algunos que son más tradicionales, que quieren, bueno, dicen yo soy lleno del Espíritu, yo hablo en lenguas y se apartan de eso, pero yo he visto a más un mover de Dios en el deseo de algunos de los pastores más tradicionales que tienen hambre de ver a Dios, Maravilloso. ver un sí. mover de Dios, especialmente aquí en Luisiana, ya que yo voy a conferencias de ministros que tiene la Iglesia de Dios y muchos pastores se me acercan y me dicen que ven la programación regularmente. Y ellos están cambiando sus iglesias, no tanto o tan rápido como quisiéramos, ni tantos como quisiéramos, pero sí hay muchos más que de los que habían antes. Díganle a estos hermanos cuánto apreciamos que ellos sean parte de nuestra audiencia. Lo consideramos es un privilegio. En octubre voy a ir al gran pueblo de Faraday a una conferencia de ministros que van a tener en Faraday. No hay como saber cuán santo va a ser usted entonces. Así es, así es. Vamos a quitarnos los zapatos cuando entremos a la ciudad. Ya veo. ¿Tienen ustedes una convención? Sí, una conferencia de ministros para ministros. Faraday está más en el centro del estado.
localizado en el centro, así que es fácil sí. para los diferentes ministros de Shreveport o de la parte sureña como Houma de poder llegar ahí más que a subir más al norte o bajar más al sur. Bueno, una vez más, díganle a ellos cuánto apreciamos que sean parte de nuestra audiencia. Siempre. En todo el estado, en todo el sur, en toda la nación y alrededor del mundo. Así que sí está teniendo un impacto, pero no es tan fuerte como quisiéramos. Nunca lo es, nunca lo es. Pero creo que hay más hambre hoy en día porque la gente está empezando a entender lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros necesitamos a Dios más que nunca en nuestras iglesias, a personas que no se comprometan o que no comprometan la verdad, que no comprometan el mensaje de la cruz. No es fácil hacerlo. No. Bob, usted comenzó una iglesia hace 4 años y medio, así que usted hubiera tenido que tratar con algunas personas que no eran para nada de la iglesia. ¿Cuál cree usted que es la atmósfera de la gente? ¿Aún están bajo la idea de que pertenecen a algo o con qué se ha topado? Sí, yo iba a continuar con lo que el doctor Dupree dijo. En mis observaciones en nuestra área, esto parece ser una respuesta común. Si usted les hace la pregunta, ¿es cristiano? O empieza a hablar de cosas espirituales, ¿ha nacido de nuevo? ¿Es creyente? No cada vez, claro, pero muy a menudo la respuesta inmediata es, yo voy a tal y tal iglesia. Eso no significa que están confiando en su iglesia para salvación, pero es la respuesta más común para muchas personas. Lo que yo he encontrado es que en nuestra área hay cientos de iglesias en el área de Nashville. Y hay muchas iglesias de la Iglesia de Cristo, de esa denominación, como nunca he visto antes. Hay tantas iglesias de Cristo en Murfreesboro, en el área de Nashville, que me hace preguntarme que tal vez tenían muchas iglesias que se han dividido para tener tantas iglesias de esa denominación. Así que existe ese elemento. Sé que en nuestra área, en la Iglesia de Cristo, la Iglesia tradicional de Cristo, creen en el bautismo de la regeneración, así que fuertemente creen en la salvación y tal vez no lo verbalizan, pero a través de la Iglesia. ¿Ha recibido usted resistencia de parte de ellos? No negativa. No he tenido mucha esa relación con pastores de la Iglesia de Cristo, pero con los que yo sí he compartido, ellos no parecen que creen en el bautismo o en la regeneración del bautismo, pero no tenían esa actitud hacia mí cuando yo les expliqué quién yo era y lo que yo creía. No me dijeron hay que bautizarlo en el nombre de Jesús solamente para ser salvo, ser salvo. No me hablaron de esa manera, así que y estoy hablando de la Iglesia de Cristo, esa denominación que aparentemente es distinta y hay diferentes variedades de la Iglesia de Cristo de esa denominación, pero para volver a lo que usted dijo, doctor Dupree, sí, yo siento que eso aún es la respuesta común cuando uno se la pregunta a qué iglesia voy, cuando usted le pregunta si es creyente, nacido de nuevo. Esa parte de Tennessee y de Texas tal vez debe ser una fortaleza de las iglesias de Cristo. Especialmente en el oeste de Texas hay varias iglesias de Cristo, universidades de esa denominación, y mi padre o mi padrastro creció en esa denominación en el oeste de Texas, y recuerdo que cuando asistía a su funeral cuando era adolescente y él era miembro de la Iglesia de Cristo en Rose, Texas, que está en el oeste de Texas, y me preguntaban cuándo fue la última vez que él estuvo en Rose, Texas, tal vez cuando era niño, cuando fue bautizado en esa Iglesia de Cristo, y esa era su iglesia, era lo que él creía. De lo que yo he visto en simplemente estar en el ministerio por los últimos 25 años, aún en el estado de Texas por lo menos, hay mucho cristianismo cultural. Muchos dicen yo voy a la primera iglesia bautista, yo voy a la primera iglesia metodista, y esa sería la respuesta común cuando usted le hace la pregunta a alguien, ¿es usted cristiano? Es la respuesta que le van a dar. Y en los bautistas y la Iglesia de Cristo son las dos denominaciones pero que son más comunes en el estado de Texas. Cuando yo estuve en el seminario, muchos de los muchachos con los que yo me hospedaba me decían ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Como 400.
¿Y cuántos llegan un domingo? Como 85 a 100. Entonces era algo muy común que había muchos miembros en la lista, pero mucha gente se ofendía si usted decía que no eran cristianos verdaderamente, porque decían, oh no, yo soy miembro de la primera iglesia bautista. Yo voy solamente durante la Navidad y la Pascua o lo que sea. Pero es sorprendente. Cuando yo he dirigido a ciertas personas al Señor, personas que son cristianos por cultura, y ellos me decían, yo pensaba que yo era cristiano, pero no lo soy, cuando entendían y tenían esa verdadera conversión. Así que temo que ese cristianismo por cultura es muy predominante, especialmente en el sur. Yo siento que en el sur muchos dicen, oh sí, yo soy cristiano, pero obviamente la asistencia a la iglesia no es el factor que determina si somos salvos o no. Así que espero que esa hambre espiritual que existe esté haciendo que la gente acepte a Cristo y siga a Cristo más que simplemente seguir a su denominación y seguir a... Doctor Watts, ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando habla de los hijos de la promesa? Dice que son contados por la simiente. Los hijos de la promesa contados por la simiente son, por ejemplo, lo que ustedes han cubierto. No se trata de la descendencia de Abraham. Simplemente porque usted era judío no quería decir que usted estaba bajo la promesa de Dios, sino los hijos de la promesa somos todos aquellos que somos justificados por fe y fe en Cristo. Verdaderamente nacidos de nuevo. Que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y es algo muy bueno el poder leer lo que Pablo habló, el ser el hijo de la promesa, que este plan de Dios ahora es para el gentil y para el judío, para todos, no solamente... Así es. Bien. Por un lado tenemos a la nación de Israel, simplemente porque usted es israelita, no le hace salvo, y en la contraparte dice gentil. Usted puede ser parte de este plan de salvación, también es para todos. Pero solamente hay un camino al cielo y es a través de Jesús. Este problema era prevalente al extremo de que la mayoría de los judíos estaban confiando en su nacionalidad para salvación. Yo creo que sí, yo creo que muchos de ellos aún es así, porque sienten que son hijos físicos de Abraham y que son el verdadero pueblo de Dios. ¿Qué no es cierto que mucha de la gente que aún en el tiempo de Cristo, que estaban involucrados en los sacrificios, los días de fiesta y todo esto, que ellos solo vivían las mociones, la rutina y realmente no tenían una fe en el Salvador que estaba por venir? Yo voy a opinar sobre eso si no les molesta. Isaías capítulo 1 describe a 750 años antes de que Cristo aún apareciera en escena, una situación donde Dios le hablaba a los israelitas y les hacía la pregunta, ¿quién les pidió que entrasen a ofrecer sacrificios? Y hay que trabajar el capítulo entero, el primer capítulo, y usted ve que la gente estaba simplemente haciendo las cosas por hacerlas, pero Dios siempre demanda fe. La justificación es por fe aún hasta Abel. El proceso de la adición de la ley, una verdadera relación con Dios, solamente ha sido por fe. Dios dijo, ¿quién te dijo que hicieras esto? Y probablemente hubiesen respondido si pudiesen, bueno, usted nos dijo, pero eso les da esa gran invitación en Isaías capítulo 1, vamos, razonemos juntos. Bien, y estos son personas supuestamente de Dios que simplemente están haciendo las cosas por hacerlas, obedeciendo la ley en la superficie, en lo externo, pero sin amar a Dios en el corazón. Y es lo que nosotros tratamos. Ahora bien, eso fue 700 años antes de Cristo. La situación no mejoró aún después de la cautividad o el cautiverio babilónico. Así es. La salvación nacionalista, una vez más, como hemos dicho al principio de la programación, en el momento de Juan el Bautista era algo popular. Me preocupa que números incontables de personas que dicen ser salvos realmente no lo son, y una falsa manera de salvación es lo peor del mundo. Correcto. Le da a la persona una confianza falsa. Sí, recibí una carta de una señora hace un tiempo y me dijo, hermano Swagger, recuerdo, soy miembro de la iglesia bautista. Dijo ella, soy miembro de cada
de todo grupo que tenemos en la iglesia. Cada directiva, cada club, todo, dijo ella. Yo enseñaba la clase de los nuevos convertidos. Así era mi participación en todo eso. Y ella dijo, estaba viendo yo la programación. Y dijo, de repente me quedé pensando y llegué a la conclusión de que no era nacida de nuevo. Era religiosa, muy religiosa. Nunca me perdí un servicio. Mi familia estaba involucrada en esa iglesia. Pero en mi corazón yo jamás había nacido de nuevo. Y ella dijo, yo caí de rodillas cuando esa programación terminó. Y le clamé a Dios pidiéndole perdón, que me salvara. Y dijo, yo creo que ahora puedo ser de bendición para estos convertidos, porque yo sé que es ser nacida de nuevo ahora. Amén. Pero piensen en eso, una persona que está así de involucrada y que no es salva, Sí. que no es salva. Y yo me temo que eso cubre la totalidad del mundo de la iglesia. Eso cubre la mayoría de todo eso. Creo que tenemos que llegar al entendimiento de que el verse a sí mismo como pecador es un prerequisito Tiene que para la ser. salvación. Usted tiene que verse a sí mismo como alguien que está perdido para poder ser salvo, y es uno de los propósitos de la ley mosaica para llevarnos a Cristo, revelarnos nuestra condición pecaminosa. Y yo pienso, y hemos hablado de esto muchas veces, y Dave y yo estuvimos en una situación similar. Tal vez él estaba mejor que yo, pero... y también el doctor Watts acá, que estaba tomándose chocolates lo más y fuerte. desde que era chiquito. Y Bao fue salvo cuando tenía 2 años y medio o algo así, ¿no? Muy cerca, ¿no? 5. Sí, bien. Y él verdaderamente fue salvo y ha permanecido No todo lo este dudo. tiempo. Pero yo estaba en una iglesia, yo fui bautizado en agua cuando tenía 8 años y siempre yo pensaba que era cristiano. Usted puede tener la información, mas sin embargo no tener fe. Sí. Yo sé esa noche que el Señor lo salvó, pero ¿cuándo fue que usted pensó o consideró que no era salvo? 2 meses después, cuando finalmente me di cuenta, el Señor empezó a tratar conmigo e interesantemente sobre bautizarme en agua. Mi argumento era, bueno, yo fui bautizado en agua hace mucho tiempo atrás, yo fui bautizado. Y el Espíritu de Dios seguía tratando conmigo y fue a través de esa interacción con el Espíritu de Dios que me di cuenta que cualquier cosa que había hecho antes no era honrada, no había sido salvo. Empecé a ver la teología en todo esto. Esto fue 2 meses después que tuve esa experiencia de salvación. Pero no era de que usted no era salvo porque usted iba a una cantina o algo así, simplemente que su espíritu estaba testificando de que no era salvo. Correcto, el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y había un empuje verdadero para que yo me fuese a bautizar en agua, y eso fue lo que me provocó esto, vino del Espíritu, y eso me provocó que yo cuestionara eso y empecé a examinarlo una vez más. Después de 2 meses yo estaba aprendiendo la verdadera teología un poco mejor, un poco solamente, y entendí que lo que yo tenía ahora nunca lo había tenido antes, y empecé a razonar las cosas. Y después de 2 meses, en enero, mi madre me vino a visitar y básicamente yo le dije a ella, bueno, estoy teniendo algún tipo de avivamiento, porque ella era la que me llevaba a la iglesia cuando yo era niño y así era como yo lo veía. Simplemente estoy arreglando mi vida. Lo que yo no sabía era que yo estaba en el camino correcto por primera vez. La razón por la que yo hablo de esto es que una persona como yo estaba engañado. Yo pensaba que yo era cristiano. Yo le hubiese peleado a usted. Solo por osmosis. Bueno, por las cosas que yo había hecho en el pasado y el conocimiento que yo tenía. Ese es el punto. El conocimiento propiamente no le puede salvar. Usted tiene que verse a sí mismo como pecador, y eso requiere una revelación del Espíritu Santo. También Él le da una muy buena vista de lo que Dios ha hecho. Bob, usted dice que fue salvo a los 5 años de edad. ¿Qué le sucedió a un niño de 5 años de edad para hacerle saber que necesitaba al Señor o que usted no era salvo?
y que usted le dio su vida a Cristo a los 5 años de edad. Bueno, simplemente fue un entendimiento básico de que había pecado y yo entendí el concepto del pecado que era malo ante los ojos de Dios y que solamente Jesús me podía hacer bien a través o hacerme correcto a través de esa muerte de ¿Qué Jesucristo. iglesia estaba yendo entonces? Bueno, fui salvo en un aula en la iglesia Phoenix, Bautista Phoenix en Nueva York, y fue mi tía Carol que me dirigió al Señor. Ella fue una maestra sustituta esa mañana en esa escuela dominical. Y yo sé que era domingo, no recuerdo el tiempo del año, pero nunca olvidaré. Yo recuerdo el momento y no puedo decir que como niño se me fue un gran peso de encima, pero yo sí recuerdo claramente que había un gozo que llenó mi corazón, que yo tenía a Jesús y que estaba bien con Dios. Y fue algo muy básico ese entendimiento, pero después de ese punto, a través de mis años en la primaria, entrando en la adolescencia, muchas veces yo volví a dedicarle mi vida al Señor. No voy a decir que volví a ser salvo, pero sí le volví a dedicar mi vida al Señor mientras el Espíritu Santo me llenaba de convicción sobre pecados en mi vida. Una vez más, yo no tenía que volver a ser salvo, pero hubieron muchas veces mientras yo crecía que el Espíritu Santo trató conmigo. Yo simplemente le volvía a entregar mi vida al Señor y me tomó desde los 5 años y fue algo real. Y uno de los mayores testimonios que una persona puede tener es que el Señor Jesucristo guardó a esa persona de la vida de destrucción. Amén, así es. Y cuando una persona como el hermano Lauren es salvo más adelante en su vida y lo saca del pecado, de las drogas, el alcohol y la vida que él estaba viviendo, alabado Dios por eso. Pero también es un gran testimonio cuando una persona es salva de niño y Jesús, toda la gloria es para él. Esa persona no entra en ese estilo de vida por Cristo. Amén. Entonces, ese poder de que el Señor nos guarda del pecado es tan poderoso para que cuando nos saca del pecado. Amén. Así que ese es mi testimonio. Eso es lo que quisiera tener yo. Pero antes de eso, ¿usted sabía que existía el pecado? Sí. ¿Y usted sabía que ciertas cosas estaban mal y ciertas cosas estaban bien? Correcto, sí. Yo tenía ese entendimiento básico. Pero no lo había tenido antes de ser salvo. No hasta ese día. Bueno, sí, pero no hasta ese día que se me presentó a mí esa mañana. Yo acepté a Jesucristo en mi corazón y si lo aceptas puedes ser salvo. Él te va a quitar el pecado. Y ese día sucedió. Miren, yo tenía 8 años de edad cuando el Señor me salvó y comencé a leer la Biblia. Inmediatamente. Yo tomaba una Biblia como de este tamaño, la podía leer más grande que esa. Tal vez un poco más pequeña. Sí, estaba en el receso en la escuela, en el receso en la escuela. Yo la tomaba y la leía. Y a mí me ha encantado desde entonces. Incidentalmente, esto es fuera del tema, pero recibimos una nota de Tommy Bates, que está en Managua, Nicaragua, en una cruzada. Y tenemos a un hermano ya que está dando miles de Biblias. Biblias de estudio Biblias del de expositor. estudio del expositor. Y mostraron ahí imágenes que le daba la vuelta al Coliseo, gente formada Correctos. para la Biblia. Sí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Y solamente para mencionar, el próximo martes vamos Sí, el martes. a pedir la ayuda del pueblo una vez más para nuestro Bibliatón mensual. Ya estaremos en el mes de septiembre. Yo le pregunté que si tenían suficiente, la tenían todos, casi hasta el techo. Estoy confiando que van a tener... Le puedo decir que a cada persona con la que hemos hablado siempre dicen necesitamos más porque existe ese deseo, uno se las entrega a algunos,
pero una vez que el pueblo las ve y se dan cuenta el valor del punto de vista conciso de las Escrituras. Alguien puede preguntar, pero ¿cómo es que un niño de 8 años puede estar interesado en la Biblia? No puedo responder cómo, pero puedo responder de que así sucedió. Correcto, pero usted entró y estamos hablando de los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa todos tenían ese mismo deseo hacia Dios y ese deseo por su palabra y el conocimiento de Él. Y Bob, creo que usted también lo tenía de alguna manera, ¿no? Así Estaba es. predicando cuando usted era adolescente. 15 años de edad cuando recién, pero sí, esa es la influencia del Espíritu Santo en la vida de Correcto. la persona, ya sea 8 u 80. Ahora por causa de la influencia del Espíritu Santo, hay un deseo de las cosas de Dios. Así que es. eso es lo más grande que puede haber. Correcto. Sí, miren, yo estaba delante de un cine. Estaba yo formado con un montón de niños listos para comprar nuestro boleto para ir a ver a Johnny McBrown o Hopalong Cassidy o algo así. Y el Espíritu del Señor me habló y me dijo, no entres a ese lugar, dame tu corazón. Eres un siervo especial para ser usado para mi obra. Y me detuve. Sabía que era el Señor y solo tenía 8 años de edad, pero sabía que era el Señor. Y la línea, creo yo que siempre voy a creer que fue un ángel el que hizo que esa máquina se detuviera y no me diera mi boleto. Se detuvo ahí. Y la señora Green estaba tratando de hacerlo funcionar y yo ya había avanzado casi hasta el punto en el que estaba en el mostrador y me dijo, ¿quieres boleto o no? Y yo le dije, no señora, no creo que lo quiero. Y yo me fui por mi peseta y me salí de ahí. Me fui a la farmacia, me compré un cono de nieve con 3 bolas. Libre al fin. Libre al fin, libre al fin. Pero yo sabía que había sido salvo. Sabía Así es. que mi vida había cambiado. Y bueno, la idea de que es lo mismo para la gente que es salva, una está en la sangre y otra no, eso no es cierto. Cuando Para una persona nada. viene a Cristo, Las cosas cambian. todo cambia. Así Sí, es. Sí, Todo todo cambia. cambia. Sí. Tenemos que irnos a la pausa. Así es, ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Saben, hace tiempo estábamos en San Francisco y tal vez eran como las 3 de la mañana. Sonó el teléfono. Yo pensé, bueno, ¿quién está llamando a esta hora? Levanté el teléfono y ese día habíamos ido a visitar una situación en particular. Este hombre era el superintendente y estaba a cargo de todo. Estaba en el teléfono esa mañana temprano. Y le pregunté, le dije, bueno, mire, yo he estado con él todo el día y ¿cómo se encuentra? Me dijo, bien. Y luego dijo, hermano Swagger, yo quiero ser salvo. Y yo oré con él. Él falleció de un ataque cardíaco unas semanas después. Y siento que el Espíritu de Dios, antes de la pausa, me estaba diciendo que habían personas aquí que estaba viendo, que están viendo, y ustedes no están seguros acerca de su salvación y no hay nada en el mundo. Ese hombre, él no vivió más que unos días, él no sabía que tenía problemas de corazón. Él no se daba cuenta de eso. Yo no lo sabía tampoco, pero Dios lo sabía y el Señor lo amó y salvó su alma.
Él le ama a usted. Quiero que ustedes lo sepan, que Él le ama a usted. Y yo voy a hacer la oración de fe ahora mismo. Yo he orado solamente, Dios sabe con cuántos miles. Y lo estoy orando con ustedes ahora. Pero quiero que lo digan a voz alta. Y quiero que lo crean con todo su corazón y su mundo cambiará para bien, mejor, y esto se los prometo. Oremos todos juntos y los hermanos aquí van a ayudarles. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados, Me arrepiento de mis pecados, de la manera en que he vivido, de la manera en que he vivido, de las cosas que de he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón yo creo yo creo que Dios le levantó que Dios le levantó de entre los muertos, de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento, En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y el Señor de mi y vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Y Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy salvo. Alabado Dios. Díganle a alguien acerca de esto, por favor. Llámenle hoy en el teléfono si es posible. Díganle que le ha dado su vida a Cristo. Algunos lo felicitarán y otros se burlarán de ustedes, pero no hay diferencia. Los fortalecerá. Los fortalecerá. Confesar a Cristo a otros. Háganlo si es posible. Yo sé que lo pueden hacer. Alabado Dios. ¿Sabe, hermano Swagger? Cuando una persona es salva, sea que sean niños o más adultos, después que la persona es salva, ese creyente siempre debe de entender que su justicia ante Dios para estar bien con Dios siempre y continúa a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Que esa es la manera como entramos, como fuimos justificados, nuestra experiencia de salvación inicial sucedió, pero si una persona es salva 5, 25, 50 años, nuestra justicia ante Dios permanece de la misma manera, siempre es por lo que Cristo hizo en la cruz. Así es, amén. Y eso propiamente es algo tan importante que el creyente lo entienda. Una vez más, sea que fueron salvos cuando eran niños o más adultos, siempre existe ese dilema en el creyente, que su mentalidad entre a una mentalidad de justicia por obras. Y Lauren lo ha dicho muchas veces a través de los años, es nuestra manera de pensar natural por la carne. A nosotros ni siquiera se nos tiene que enseñar eso de justicia por obra, simplemente no vamos ahí en nuestra propia carne. El creyente se le debe enseñar que tal como Pablo enseñó en el libro de Romanos, en sus epístolas, a través del Nuevo Testamento, que nuestra justicia siempre permanece en el sacrificio de Cristo. Y esa es una parte principal de cómo nuestras mentes son renovadas. Ahí es donde nuestra fe debe permanecer. Debe de permanecer en el sacrificio de Jesucristo, que Él es nuestra justicia, Él es nuestra victoria, Él es nuestra paz, Él es la fuente de todo y la cruz es el medio. Así que esa verdad es la verdad que cada creyente debe de entender y para poder crecer correctamente en el Señor. Y aún con nuestra fe en el objeto correcto, en Cristo y lo que Él hizo por nosotros, aún habrá esa lucha por la fe, habrán ataques del enemigo y pruebas, pero sin importar lo que suceda, el creyente debe tener su fe en el sacrificio de Cristo como nuestra justicia. Cuando nos damos cuenta de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó, y Él expió todo pecado, pasado, presente y futuro, si nosotros lo creemos, si nosotros ejercemos fe en Él. Y gracias a Dios el día de hoy, que aunque los judíos bajo la ley mosaica tenían que llevar un cordero a Jerusalén, tenían que hacer ese viaje hasta llegar a Jerusalén,
tenían que pagar ciertas cosas y todo eso. Y es diferente el día de hoy. Lo que nosotros oramos apenas hace un momento, con quien sea. Y todo lo que esa persona tenía que hacer es, yo sé que una señora me llamó hace un tiempo. Yo estaba en Houston, Texas, en una cruzada. Ella me dijo, ¿qué hago cuando peco? ¿Tengo que llamar a un sacerdote? No. ¿Tengo que llamarle a un predicador? No. ¿Tengo que llamarle a una iglesia? No. Era sincera, no estaba bromeando. Siento que necesito el perdón. He orado por teléfono. Esa mentalidad de obras, que es la que usted estaba mencionando en su momento, es prevalente en la mayoría de la gente porque es lógico. Honestamente es con lo que crecimos. Si usted se porta bien cuando está creciendo, usted no va a la oficina del director, si presta atención al maestro, si hace bien, usted es bueno. Y eso se nos dice desde el momento que entramos al sistema de este mundo. Y el cristianismo dice que es importante hacer el bien, pero para poder ser visto como bueno ante los ojos de Dios, uno tiene que dejar su propia justicia y aceptar la de Cristo. Es la única manera que uno puede entrar. Y ahí tenemos que permanecer. Y mucha gente en el movimiento o los movimientos modernos de hoy en día nos dice que no es importante confesar el pecado, o que si verdaderamente lo pensamos en Primera de Juan. Discúlpeme, Loren, pero el pecador que confiesa su pecado, confiesa que es un pecador, pero no puede confesar el pecado, es demasiado. Correcto. Sí. Así es. ¿Cómo lo haríamos, verdad? En Primera de Juan 1:9, el creyente que es justificado es asegurar lo que el creyente ha creído. Señor, yo te fallé, aún en su corazón, si lo sienten, lo saben. Están de acuerdo con Dios que lo que han hecho está mal, pero también, si usted lo piensa, al ver lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, cuando descansamos en su obra consumada, Así es. como el único sacrificio que puede encargarse de mi pecado hoy en día, no solamente el pasado, sino el presente y futuro. Usted dice, quiere decirme, hermano Swagger, que una persona que está viendo la televisión cuando usted oró hace un momento y ellos repitieron las palabras y las repitieron, ¿eso quiere decir que son salvos? Sí. Sí, eso es lo que significa. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Correcto. Y no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Y Dios es el que juzga el corazón, no la humanidad. Dios Así es el es. que juzga el corazón. Hay personas que oran con usted que no son salvas. Así es. Y Dani contó la historia anoche en la iglesia de un joven por el cual él oró. Sí. Y él pensó, bueno, de hecho, él hasta lo llamó, lo mandó a llamar y le dijo, tú tienes que ser salvo. Y él dijo, nunca había hecho eso antes. Y él se sintió mal porque el muchacho pasó, oró con él, pero como si nada, fue a sentarse de nuevo. Y entonces llegó a la misma iglesia un año después y volvió a encontrarse con el joven. No lo reconocía porque verdaderamente él fue salvo. Las expresiones externas. Es para la marihuana para usted. Sí. La quemó, sí, sus vecinos, bueno, tal vez sí lo apreciaron, no sé. La granja de marihuana estaba en fuego, pero bueno, al mismo tiempo, Jesús dijo, cuando el Espíritu llega es como el viento, usted no ve de dónde viene ni para dónde va. Así es, sí. Entonces, no hay una evidencia física inicial a la experiencia del nacer de nuevo, pero sí hay evidencia en el cambio de vida. Y yo voy Así a contender es. con eso. Todos hemos dicho lo mismo. No puede ser salvo. Recuerdo conversar con Joseph a través de los años, mi hijo, de los muchachos que han crecido en la iglesia, que estaban en la iglesia cada vez que se abría la iglesia desde que eran de 2 semanas de edad. Y es difícil ver cuándo es que eso sucede para ellos en cuanto a la salvación, pero Joseph me cuenta que cuando él fue salvo, él volvió a casa
pasó a la parte de atrás donde tenía una caja con sus tarjetas de Pokémon y él las botó en la basura. Yo ni siquiera sé qué es Pokémon. ¿Qué es ese Pokémon? No sé, pero Joseph pensó que era algo malo después de ser salvo. Y es el poder del Espíritu Santo que le dice, Sí, deshace, amén. quita esto de tu vida, saca esto de tu vida. Y si obedecemos cuando crecemos en las cosas de Dios, eso nos ayuda bastante. Hermano Swagger, cuando el Señor comenzó a decirle a usted que hiciera la oración de fe con la gente, fue una gran herramienta que Él desarrolló en usted, en su ministerio de evangelismo, porque la gente no sabía cómo acercarse al Señor, no sabían cómo pedir perdón, así que Correcto. es una gran herramienta, algo grandísimo orar por la gente. Como usted lo ha dicho 1000 veces, usted puede decir estas palabras y esto no lo va a salvar. Tiene que decirlo de corazón y el Señor puede moverse en usted. El Espíritu Santo está respondiendo a la convicción del Espíritu Santo, o más bien la persona. Hay personas que se burlan y se mofan de la idea de la oración de fe, pero la oración de fe es algo muy valioso porque la gente no sabe naturalmente cómo llegar a Dios y pedir perdón. Así que si usted lo entiende y lo repite y lo dice de corazón, entonces usted puede tener la oportunidad de ser convertido y regenerado y cambiado, pero todo se trata de responderle a esa convicción del Espíritu Santo. Hace unos 50 años, el Señor habló a mi corazón y me dijo, no tomes por sentado que cuando la gente pase al frente no sabe, que sepa cómo orar, no lo saben. Algunos por supuesto que sí, pero muchos no. Usted ora con ellos para que los Correcto. guíes y eso les ayudará grandemente. Así Y así ha es. sido. Alabado Dios. La manera como usted ha dirigido a las personas en esa oración de fe, la manera como usted ha dirigido a la gente a través del bautismo del Espíritu Santo, esas son dos cosas muy valiosas que el Señor le entregó, que muchos de nosotros hemos usado en miles y miles y miles de ministros lo han usado. Y no es una fórmula, pero es una manera que le permite a Dios moverse, que prepara los corazones del pueblo, que entienden lo que es, qué es lo que están haciendo, y por causa de eso ha habido un sinnúmero de personas que han llegado al Señor o que han sido bautizados en el Espíritu Santo por causa de cómo el Señor se lo reveló a usted. Nosotros creemos que una persona después de ser salva y nacida de nuevo es el único requisito. Es ser bautizado con el Espíritu Santo. Nosotros creemos eso. Creemos que eso va a ser con la evidencia de hablar en otras lenguas. Lo creemos. Y el Señor comenzó a tratar con mi corazón acerca de cientos de personas pasando aquí. Estábamos nosotros en Canton, Ohio, en una campaña. Y yo sentí de parte del Señor hacer eso mismo. Así que rentamos un auditorio de un bachillerato para un servicio de un domingo por la tarde para todo el que quisiera ser bautizado, porque habían muchos de ellos que genuinamente habían sido salvos y querían al Espíritu Santo, pero no habían sido llenos, y teníamos un buen número de personas que fueron salvas, llenas, pero no muchos otros. Y habían cientos de ellos, que no creo que estoy exagerando cuando lo digo. Así que anunciamos, ahí fue una gran multitud y yo prediqué sobre el Espíritu Santo y le pedí a los que querían ser llenos de pasar adelante y llenaron los altares. Eran cientos los que habían venido. Nosotros tal vez tuvimos a 2. y yo oré hasta que mi voz se había ido. Porque yo había crecido en una pequeña iglesia de las Asambleas de Dios. Y si uno tenía 2 personas llenas del Espíritu, eso era, una gran victoria. Pero usted podría pararse a orar por ellos, por cada uno de sí, ellos. se podía hacer eso. Pero cuando ya hay cientos de personas, ya no se puede hacer eso. No se puede. No sabía yo qué hacer. Y yo oré hasta que mi voz, hasta que perdí la voz. Cuando salí de ahí derrotado como predicador. Regresé a la habitación, puse mi Biblia en la cama y renuncié. Señor, no vuelvo a hacer esto otra vez.
tenía un itinerario, tenía yo un servicio que se iba a conducir el sábado en la mañana y me pidieron que predicara sobre el Espíritu Santo y que orara para que la gente fuese llena del Espíritu Santo, y dije yo, Señor, no quiero hacer eso. Y el sábado en la mañana, el viernes en la noche, yo no dormí, no creo que ni 30 minutos, tal vez. Y yo estaba orando y dije yo, Señor, ¿qué puedo hacer? Porque lo que estoy haciendo no está funcionando. Y van a haber cientos de personas allí que era una reunión de negociantes, de hombres que querían el Espíritu Santo. Y yo no sé qué hacer con ello. Y de alguna forma ellos habían tomado, bueno, el hermano Hagin y yo habíamos leído algo y él tenía más conocimiento sobre el Espíritu Santo que la mayoría de gente tenía. Y el Señor me llevó a ir por una cinta, un cassette de mi portafolios, que era un mensaje de ese querido hermano. Y él lo dio paso por paso en cuanto a cómo orar por cientos de personas. Y yo me di cuenta me di cuenta de que el Espíritu Santo estaba hablándome, diciéndome que eso es lo que yo quiero que tú hagas. Así es. Yo ya no esperaba más para que comenzara ese servicio. Y el lugar estaba completamente lleno, en un Holiday Inn o algo así, completamente lleno. Y me entregaron el servicio y yo canté, hay un río que viene de Dios, del cielo, hay una fuente llena de su gran amor. Venid a las aguas, porque hay gran suministro. Hay un río que jamás se secará. Llamé a la gente a pasar al frente, les pedí que se alinearan, se formaran desde un lado hasta el otro, o sea, la parte de atrás, de un lado a otro, de frente hasta atrás. Jamás me imaginaría que en unos cuantos meses llenaríamos el Madison Square Garden con lo mismo en la ciudad de Nueva York. De cualquier manera, yo hice lo que había escuchado el hermano hacer, y el Espíritu de Dios llenó ese lugar. Y casi toda persona que pasó al frente y se formaron de lado a lado, tal vez 200 o 300 personas, cada uno de ellos cayó al suelo. Y yo recuerdo a una querida hermana nazarena, había orado por ella yo 100 veces, supongo. Ella me había dicho, hermano Swagger, me dijo, yo traigo a gente a las campañas para ser llenas del Espíritu, pero yo misma no soy llena. ¿Qué hay de malo conmigo? ¿Qué me pasa? Bueno, esa mañana el Señor la llenó. Ella me dijo después, hermano Swagger, es mejor de lo que usted había dicho que era. Es mejor de lo que usted había dicho que era. Y bueno, tomamos eso. Lo llevamos por toda la nación. Y miles. Culminó la ciudad de Nueva York con más de 1,000 personas llenas en un solo servicio. Pero yo no puedo decir que yo soy el que comenzó esa dirección. No lo soy, como ya les dije hace unos momentos. Pero Dios lo usó. Y Él nos ha usado a nosotros. Como el doctor Watts lo dijo. Otros predicadores lo han tomado y han visto multitudes bautizados con el Espíritu. Y yo creo que vamos a verlo otra vez. Creo eso. Creo que el Señor me ha dicho que si yo lo creo, Él me dijo que llenaría 1,000 con el Espíritu Santo y lo hizo. Voy a llenar a 10,000. Si tú me crees,
Señor, le creemos. Sí, claro que sí. Sí, le creemos. Él aún es el Salvador de las almas y es el que bautiza con el Espíritu Santo. Alabado Dios y Señor, hay personas ahora mismo que tienen esa hambre del Espíritu Santo. Quieren que tu Espíritu los llene. Y yo pido que tú llenes sus corazones hasta que rebosen. Tal como el Señor os dijo, traed vasijas y no pocas, que llenará su corazón hasta que rebosen. Porque el Espíritu Santo y fuego. Alabado Dios, Señor, yo pido por aquel hombre, mujer, niña o niño. Quieren el Espíritu Santo. Tienen esa hambre del Espíritu Santo. Ustedes van a sentir y percibir cosas en su corazón, un idioma, pero no va a ser en su idioma natal. Es un idioma que usted no conoce. Y ese es el Espíritu Santo dándole las palabras. Él no va a hablar por usted, sino que le dará esas palabras. Adelante, usted hable lo que Él le da a usted. Entiendan, solamente comiencen a hablarlo. Alabado Dios. Y Él los llenará hasta rebosar. De acuerdo como el Señor les ha dicho, traed vasijas y no pocas. Y Él llenará su corazón el día de hoy hasta que rebose con el Espíritu Santo y con fuego. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Se nos ha terminado el tiempo y hemos tenido un gran programa y le doy al Señor toda la alabanza y toda la gloria. Muchísimo. Muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros. Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.